Gracias por estar aquí. Buenas tardes ya. Yo quisiera también darle la bienvenida y reconocer la presencia de la subsecretaria García Rivas de Semarnat, que nos ha hecho el favor de estar aquí, y también del director de Vida Silvestre. Pepe, gracias por estar aquí, además de los colegas con los que comparto esta mesa. Yo voy a tratar de ser breve porque en realidad creo que lo que importa aquí más es las características del libro, que es un espléndido libro realmente que se ha hecho aquí, en lo de los manglares, simplemente para remarcar algunas cosas que quizá no son muy del conocimiento de la gente en general. México es el cuarto país con mayor extensión de manglares del mundo, y bueno, se entiende porque tenemos un litoral enorme, a pesar de que una parte de ese litoral no es precisamente muy adecuado para la existencia de manglares, que es la mayor parte de la península de Baja California y algunos pedazos de Sonora, por ejemplo, ¿no? Cosas de este tipo. Pero a pesar de ello, es el cuarto país con mayor extensión, pero una extensión que no sabíamos cuánto era, porque los reportes que había era que había 1.500.000 hectáreas de manglares. No, 270.000 hectáreas de manglares. No, ¿cómo? 422.000. Había todo el tipo de cifras antes de que Conavio se dedicara realmente a vamos a ver realmente cuánto tenemos. Y lo hizo pues, con las herramientas adecuadas para que esto pudiera hacerse, que es información geomática con imágenes de satélite, etcétera. Y desde el 2005, que fue la primera de las etapas, porque estamos haciendo monitoreos cada 5 años a partir de esa fecha, estamos estimando exactamente lo que tenemos en extensión de manglares. Es alrededor de 775.000 hectáreas, algo por el estilo, no recuerdo la cifra con precisión, pero lo sabemos con precisión de 1 hectárea, y no hay ningún país que tenga esos datos con esa precisión. El trabajo que se ha hecho y ha sido un trabajo que se ha logrado con un gran apoyo de la Secretaría de Marina, debo decir, porque nos han permitido estar volar prácticamente ya 3 veces toda la extensión de manglares en México con la ayuda de helicópteros, cosas que no podríamos nosotros hacer, para poder tener fotografías verticales y diagonales de cada uno de los sitios de toda la extensión de los manglares, y eso permite que ustedes puedan ir con su tableta y se conecten por satélite, si tienen manera de hacerlo, al sitio de Conavio, o si tienen un wifi cerca y lo pueden hacer, y encontrar una foto del lugar donde estaban parados de hace 5 años o de hace 10 años. Y mejor monitoreo que ese yo creo que no lo pueden tener en ninguna parte. Realmente es una capacidad de poder verificar cómo ha ido progresando esto. Hemos tenido, los manglares siempre han sido uno de los temas de más controversia ambiental, porque por muchas razones, porque están cerca de los lugares de turismo, hay mucho interés económico por las zonas, todo esto. Por primera vez, del penúltimo al último censo que hicimos o evaluación que hicimos, hubo un aumento en la extensión de manglares, que se puede deber a varias cosas: lugares que se están restaurando porque se han abandonado, se habían usado para producción de alimentos, ya sea para pastoreo o para algunas granjas de acuicultura, o porque ha habido un esfuerzo de reforestación por parte de CONAFOR muy importante y por parte de muchas instituciones de ONGs y universidades que han estado metidos en el trabajo de restaurar zonas de manglares. Pero el hecho es que tuvimos un aumento por primera vez, por lo menos desde el 2005 para acá, en la extensión de manglares, lo cual creo que también es una de las buenas noticias de las cuales esta Semana de la Biodiversidad se ha dedicado a ello, ¿no? Como he dicho en otras ocasiones,
y los que estaban antes y los que estaban hace días en la otra charla en la que estuve, hemos querido subrayar las cosas que se hacen bien en este país, por lo menos en este campo. No lo vamos a hacer en todos, pues no nos toca ni podríamos hacerlo, pero por lo menos en el campo del manejo de nuestros recursos naturales, de nuestro capital natural, sí decir, caray, hemos hecho muchas cosas desde la sociedad civil, los ejidos, las comunidades indígenas y rurales, las ONGs, los gobiernos estatales, el gobierno federal. Se han hecho cosas que realmente son muy importantes. Hay una obra que también la he mencionado antes, que se llama 100 casos de éxito con el patrimonio natural de México, en el manejo del patrimonio natural, que está publicado. Conavio lo produjo hace algunos años con la celebración del centenario de la independencia y todo esto, y que narra 100 casos escritos por los que lo hicieron, es decir, por las comunidades que lo hicieron, las ONGs que lo hicieron, o la persona que estuvo a cargo de alguna dirección de Semarnat o Semarnat o algún otro lugar de pesca, por ejemplo, etcétera, que han hecho estas narraciones. Lo que hemos querido es traer un poco esto con casos nuevos, con otras nuevas ideas sobre el asunto, para subrayar que cuando hay un propósito claro y hay un apoyo claro y sostenido, aunque nos gustaría que fuera más claro y más sostenido, pero al fin lo ha habido, se logran cosas muy importantes, porque hay el compromiso de las mujeres y los hombres que están interesados en esto y que realmente han trabajado en serio, mantenido un esfuerzo con mucho tesón y que se ha podido realmente cristalizar en toda una serie de cuestiones que no son para el beneficio de nadie, se hace rico, por eso es para el beneficio de México, es para el beneficio de las siguientes generaciones de mexicanas y mexicanos, usando esta forma de hablar de la ciudadanía mexicana. Pero en fin, están hechos para el país, para el beneficio del país, y la mayoría de ellos, ¿no? Tampoco está mal que se hiciera para algún beneficio económico, padre sale, ¿no? Nos encantaría que ocurriera también mucho en este sentido. Y los manglares fue el área por la que empezamos en Conavio a trabajar en monitoreo, porque lo estamos haciendo, estamos monitoreando prácticamente ya toda la República, y esto con la ayuda de varias instituciones, entre ellas el fondo que está aquí, CONAFOR también, CONAMP. Dentro de poco empezarán a ver ustedes algunos de estos resultados ya a escala nacional, no de la misma manera como se ha hecho con los manglares, porque los manglares son retefáciles en el sentido de dónde están y de cierta manera la extensión que tienen. El resto de la República Mexicana es muy complejo, son 2 millones de kilómetros cuadrados, endiabladamente complejos desde el punto de vista climático, topográfico, geológico, y no es tan fácil hacer esto de manera que sea realizable, y esto es con imágenes de satélite, pues la capacidad todavía de diferenciación de muchos de estos sistemas y de separación de etapas sucesionales y todo esto es todavía muy complicado, pero lo estamos haciendo de otra manera y a una escala que ningún otro país lo está haciendo, no solamente de la extensión de los sistemas, de los ecosistemas, sino del estado de salud de los ecosistemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que una zona arbolada no es un ecosistema. El bosque Chapultepec no es un ecosistema, ¿no? Y está arbolado. Un ecosistema es un conjunto de organismos, desde microorganismos hasta los organismos superiores y los árboles y las plantas, que constituyen una unidad ecológica funcional en una serie en una combinación de características ambientales. Y cuando se empiezan a perder elementos de esto, el ecosistema empieza a perder salud.
y acaba siendo otra cosa y acaba deteriorándose. Y lo que estamos haciendo ahora con este grupo de instituciones a las que me he referido es empezar a medir, por lo menos acercarnos a saber el estado de salud de nuestros ecosistemas, porque en la medida que estén degradados esos ecosistemas, surgen una serie de problemas. Primero, la pérdida de ese ecosistema, que es importante con todos los servicios que genera. Pero la otra cosa que está clarísima, cada vez más clara, es que la irrupción de epidemias que están afectando a la humanidad y también a una serie de grupos animales, surge de ecosistemas que están siendo deteriorados muy fuertemente, porque hay una serie de cambios tan fuertes en los ecosistemas que una serie de organismos, microorganismos básicamente, que estaban ahí, que no habían hecho nada, empiezan a tener condiciones de gran reproducción y con el contacto con los grupos humanos empiezan los ebolas y todas estas enfermedades epidémicas tan violentas que estamos viendo. Hay mucha información ya al respecto y la capacidad de entender qué tan cerca estamos de esos riesgos depende mucho de la información que tenemos de la salud de esos ecosistemas, y esto lo estamos haciendo con la ayuda, obviamente no lo podemos hacer sin el inventario forestal permanente, porque estamos usando muchos sitios, pero también la participación de estas otras instituciones, el Fondo, CONAMP, etcétera, a los que me he referido. En el caso de los manglares, el interés fue primero que era un ecosistema relativamente fácil. Digo relativamente porque no lo es tan fácil, por su distribución, están nada más en las costas y en cierto tipo de costas. Pero la otra era los servicios ecosistémicos que esos manglares prestan, que sí son enormemente importantes para el tamaño del área cubierta por manglares, y que van desde pues cuestiones como todos los ecosistemas, que es captura de CO2, pero en el caso de los manglares es particularmente importante, pues más de 2 toneladas por hectárea por año, es un chorro. Pero también los manglares son los lugares donde se reproduce la mayor parte de las especies que tienen valor comercial de pesca, ¿no? Ese es como el vivero en donde se están reproduciendo, y a medida que perdemos más manglares, pues también perdemos mucha más capacidad de tener pesca en los mares mexicanos, y también tiene el otro atributo de mantener las lagunas costeras y el balance hídrico de muchas de estas zonas de manera estable, y mantener el territorio mexicano, es decir, de preservar las costas mexicanas. Tenemos ya varios estudios, y esto es algo que se va a sacar pronto, de cómo la pérdida de manglar en algunas de las zonas de México ha resultado en la pérdida de territorio mexicano al mar. En un caso de la península Aztata en Campeche, más de 2.000 hectáreas se han ido al mar porque el manglar original se quitó y se fue perdiendo, y este es un proceso que sigue dándose, ¿no? De manera que tienen una importancia gigantesca, ¿no? Todo el mundo los considera, son lugares donde salen mosquitos y no se puede ni siquiera caminar ahí, no hay manera de visitarlos, pero tienen una importancia verdaderamente grande, y esto yo creo que es algo que vale la pena tener el tipo de información. Ahora, no es nada más la información territorial, es decir, espacial, que tenemos de cuántas hectáreas están, en dónde están, sino que este libro lo que hace es traer los elementos para tener mucho mejor conocimiento de su estructura, porque en México lo que llamamos manglares pueden ser comunidades que pueden ser de este alto, 50 centímetros de alto, hasta 30 metros de alto, depende de dónde está uno, y son manglares. Y por eso digo que parecía que era muy fácil, pero no, finalmente no fue fácil discernir estas cosas con fotografías satelitales, con imágenes satelitales. Pero en fin, el libro que ha salido ahora, y yo realmente felicito a todos los autores, y otra vez, como todos los elementos de información que Conavio produce, es el resultado de la participación de la mayor parte de los expertos mexicanos en estos estudios.
Ninguno de estas cosas sale porque 3 personas que dicen saber mucho sobre un tema, el que quieran, se sientan alrededor de una mesa, pergeñan un estudio, lo sacan y lo publican y dicen, esto es lo que está pasando en el país. Nada, al contrario, todo es el producto de la participación de la comunidad científica mexicana y de algunos colegas de fuera también que tienen interés en esto, que trabajan con nosotros y que contribuyen a las obras. Yo sí realmente quiero felicitarlos, es una obra muy completa, es un casi manual para entender los manglares, pues de lo que se trata, pero con un detalle gigantesco. Yo he hecho mucho de este trabajo en las selvas de México cuando había todavía más selva en México, y entiendo la utilidad que esta obra realmente puede tener para la gente que se está adentrando en el campo, y entre más información que sea más comparable tengamos sobre estos sistemas tan variables, pues vamos a entenderlos mejor, los vamos a poder conservar mejor, los vamos a poder restaurar mejor y hasta en algunos casos utilizar de mucha mejor manera. De tal manera que yo paro aquí, felicidades a los autores, pero también muchas gracias a las instituciones que participaron en esto, que son desde luego una ONG muy importante que es Pronatura, que ha trabajado con nosotros en la parte del sur, también la CONAFOR, con quien desde luego hemos trabajado cada vez de manera más creciente y más intensa en los últimos años, la Agencia de Desarrollo Exterior de Estados Unidos, USAID, el Servicio Forestal de Estados Unidos, que es una de las agencias con las cuales por mucho tiempo hemos estado interactuando, igual que Fish and Wildlife Service, que han sido realmente colaboradores muy importantes y que espero que las actuales circunstancias del país en donde están estas instituciones no se modifiquen de tal manera que también empiecen a tener severos problemas de acción como algunas otras están teniendo ahora con la nueva presidencia de Estados Unidos, y desde luego también al Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, con quienes hemos hecho una buena cantidad de cosas, como les he comentado. Gracias a todos ustedes. Como ya dijo el doctor, esta es una obra que compila la experiencia de muchos colaboradores. Ajá. Vamos a ver un poquito de los antecedentes de la obra. Podemos establecer 3 puntos básicos de los cuales se desprende el desarrollo de esta obra. La primera de ellas ocurre en el segundo taller de la problemática de los manglares, ocurrida en 2005. Quizá algunos lo recuerden que estuvimos ahí. Y se comentaba de la necesidad de contar con protocolos que permitieran hacer tener criterios para medir Rhizophora mangle, en este caso, el diámetro normal, ¿no? Posteriormente hay un segundo evento en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos que lleva la CONAFOR. Ahí básicamente en los inventarios de 2005 y de 2010 no se consideraba la contabilización de los árboles que tuvieran menos de 7.5 centímetros de diámetro, por lo cual no eran considerados para la estimación de la biomasa. ¿Qué ocasionaba esto? Que grandes áreas de la península de Yucatán y de la región noroeste del país, pues sus manglares son arbustivos, no alcanzan esos diámetros. Ajá. Entonces quedaban fuera de las estimaciones y no había criterios alternativos para poder abordarlos. Y el tercero es que, la CONABIO ha emitido 2 convocatorias para el monitoreo de los manglares mexicanos, una en 2007 y otra en 2013. Si bien las convocatorias solicitaban datos de la estructura y por otra de los reguladores del suelo, no porque no quisiéramos tener más, sino porque era para lo que nos alcanzaba con los recursos disponibles. Sin embargo, gracias a la disponibilidad de muchos de los responsables de los proyectos, se obtuvo más información de la esperada. Toda esta que vemos acá, ¿no? Abajo. Y ya se imaginarán el reto que significaba agrupar y organizar toda esa información. Así que con esos antecedentes se comenzó el desarrollo de este libro, el cual se generó en 3 talleres y una reunión. La primera ocurrió dentro del segundo Congreso Mexicano de Manglares en 2012.
Ahí básicamente se puso sobre la mesa el tema, los ahí presentes estuvimos de acuerdo en desarrollarlo y fue así que comenzó, se establecieron algunos conceptos. El segundo taller ocurrió en el marco del tercer Congreso de Manglares en 2014. Este ya fue mucho más organizado, se establecieron mesas de trabajo, equipos de trabajo, y fue muy importante la participación de la CONAFOR en ese caso, porque nos dio una muy buena pauta hacia dónde teníamos que estar trabajando para que los resultados de ese manual fueran realmente útiles a un ente de gobierno bastante amplio y que trabaja a nivel nacional. Y bueno, ahí ya se conformaron los grupos y nos fuimos a trabajar a nuestros lugares y nos vimos en un tercer taller en Celestún en el 2015. Ahí ya con la primera versión de los capítulos nos fuimos a trabajar, comentar, discutir lo que estaba bien, lo que estaba mal. Contamos con el apoyo de especialistas incluso internacionales, quienes revisaron los contenidos y no solo los revisamos, sino que nos fuimos también al campo a ponerlos a prueba. De tal forma que ya con eso discutido nos regresamos otra vez a nuestros lugares y se llevó a cabo ya una última reunión de trabajo en el 2016, ya solo con los coordinadores de la obra, ya solamente para atar los últimos cabos y generar ya la publicación del libro, que ocurrió en febrero de este año. Muy bien, ¿cuáles son los objetivos de la obra? Primero, proporciona un panorama muy amplio de revisión de los métodos más comúnmente usados para la colecta de datos en los manglares mexicanos. Segundo, define los criterios mínimos a considerar para la homologación de esos datos. Y tercero, orienta hacia una integración de dichos datos con una perspectiva de análisis a diferentes niveles. Así que bien, veamos un recorrido breve de cada uno de los capítulos. El primero de ellos, marco de referencia para la integración y análisis de los manglares de México. Este capítulo tuvo como objetivo presentar un marco de referencia de las principales clasificaciones y regionalizaciones que se utilizaban o se utilizan en los manglares de México, para asociar esta información en diferentes niveles de análisis. Se hizo una revisión y una primera tarea que pensábamos que se podía realizar era la anidación de dichos sistemas en una sola cosa. Sin embargo, vimos que cada uno de ellos responde a diferentes objetivos, entonces no es posible anidar, o bueno, al menos hasta el momento lo que hemos visto, ¿no? Pero sí retomamos un trabajo muy importante que estaba por ahí, que es el de Pérez de la Lanza, en 2006 y 2013, quienes regionalizan la zona costera del país en 14 regiones, es decir, mucho más detallado que Langford en este caso, lo cual nos proporciona pues, más información sobre los distintos sitios de manglares del país. Bien, este trabajo no tenía, bueno, solo tenía una descripción en papel de dónde a dónde abarcaban cada una de las regiones. Entonces, con las herramientas con que cuenta la Conavio, nos dimos a la tarea de generar el shapefile que correspondía a esas regiones, de tal forma que ahorita está disponible ya en la página de la Conavio y puede ser descargado para su uso. Todas esas clasificaciones las agrupamos en un archivo Excel, donde pretendemos que cada uno aporte información para caracterizar sus diferentes sitios en torno a esos sistemas de clasificación o regionalización, lo que al final nos daría como resultado un catálogo bien completo de los sitios de manglar, pero caracterizados con base en estos sistemas. Así que esperamos su ayuda. Capítulo 2. Componentes del diseño de muestreo y del análisis de los datos. El objetivo de este capítulo fue revisar los conceptos básicos en este ente y bueno, se presentan así todos los tipos de diseño de muestreo y se hacen recomendaciones porque no pueden ser tan aplicados tan directamente en sistemas tan particulares como son los de manglares. Se hace una revisión también de los sistemas de diseño, bueno, de los diseños de muestreo más comúnmente usados en el país. Aquí se presenta y, bueno, aquí nada más un comentario. A lo largo del libro se encuentran presentes una serie de recuadros que presentan información adicional sobre el tema o hacen recomendaciones y sugerencias para el tema tratado en ese punto, por lo cual sería muy bueno revisarlos también. Capítulo 3. El establecimiento de las unidades de muestreo en campo. Este es un capítulo fundamental porque hace
describe la serie de pasos para una adecuada implementación de las unidades de muestreo en el campo desde un punto de vista muy práctico. Se regresa al uso de la brújula y su importancia en la ubicación de las parcelas y en conjunto con el GPS. O sea, ya no podemos olvidar la utilidad de la brújula, ¿no? Y además se recalca la importancia de la adecuada ubicación de las coordenadas de las parcelas, porque a esas se les van a asociar los datos que tomemos, y si no están correctamente asociadas, pues realmente será un trabajo con un poco de utilidad, ¿no? Capítulo 4. Muestreo de variables estructurales. Este capítulo describe los principales métodos para obtener datos de caracterización de la estructura del manglar. Y básicamente se definen las variables básicas y complementarias que se registran en este ecosistema. ¿A qué nos referimos con esto? Que puede haber estudios a nivel nacional o local, sin embargo, hay variables que deberían ser tomadas en cualquiera de esos niveles, porque son variables que van a aportar muchísima información que va a dar respuesta a los objetivos del estudio. Y se presentan cintillas como este tipo, en las que se define si es una variable que se debería tomar a nivel nacional, regional o local, si debería ser aplicada a manglares de tipo arbustivo o manglares de tipo arbóreo. Y se define si esa variable es básica o complementaria. Aquí está un cuadro donde se presenta el contenido de este capítulo y se definen cuáles son las variables básicas y cuáles las complementarias. Este capítulo tiene una gran aportación porque el ilustrador Aldo Domínguez se dio la tarea, aceptó nuestra propuesta de ilustrar de forma científica cada una de las 6 especies que se encuentran distribuidas en el país, e hizo un extraordinario trabajo yendo a los herbarios para obtener el mejor detalle de cada una de las estructuras de dichas especies. Estas imágenes ya se encuentran disponibles en el banco de imágenes de la Conavio. Ahí están en baja resolución, pero pueden ser solicitadas para dárselas en alta resolución. Este trabajo contó con la revisión muy adecuada y oportuna del doctor Cristian Tobilla, quien estuvo al pendiente de todos los detalles. Y ya se presenta lo que estaba solicitándose, que es todos los criterios para medir, por ejemplo, el diámetro en las especies de los manglares. Se definen los tipos de manglares arbustivo y arbóreo. Y en el capítulo 5, que es el muestreo de variables hidrológicas, fisicoquímicas y del sedimento, este capítulo también hizo una revisión de los métodos más comúnmente empleados, se definen cuáles deberían ser aplicados a qué niveles y en qué tipos de manglares, y vemos aquí que la mayoría de las variables que se describen en el capítulo son básicas, porque van a dar una muy buena parte de la expresión de los manglares en los distintos sitios. Y entonces, además de las variables hidrológicas y de los sedimentos, también se abordan temas de acreción y subsidencia en los sitios. Aquí una aportación muy importante es la que hicieron los coautores, en este caso la doctora Rosela Pérez, quien proporcionó datos para dejar clara la teoría que se estaba ahí presentando con un ejemplo práctico. Ahora bien, de los capítulos 4 y 5 se elaboraron unos anexos que están disponibles en la versión digital del documento, que se pueden descargar. Entonces, dichos documentos son muy útiles ya para ir registrando ahí la información y contienen incluso fórmulas ya preestablecidas para evitar el error humano en los cálculos, lo cual será de gran utilidad. En el capítulo 6, que se refiere a la estimación de reservas y flujos de carbono en manglares, el objetivo de este capítulo fue sintetizar los conceptos básicos utilizados en el ciclo del carbono y no solo revisarlo, sino que, déjenme poner mis lentes, aquí está más chico. Una aclaración, el libro no recopila métodos, sino que los revisa y da sugerencias o modificaciones en los mismos. Entonces, aquí una parte importante fue describir qué consideraciones técnicas no habían sido descritas con detalle en otros protocolos. Asimismo, se revisó sobre las fuentes de error, las oportunidades y limitaciones de cada método y, algo muy importante, se detectaron los vacíos de información en ese sentido para los manglares de México. En este capítulo se abordan las estimaciones tanto de carbono aéreo como de carbono subterráneo.
y se establecen las profundidades a las cuales deberían ser estimadas las variables. En este capítulo está plasmada la gran experiencia de la doctora Zulia Sánchez y sus colegas desde la puesta en marcha de una torre para la medición de flujos de carbono y de metano en la reserva de la Encrucijada, y además proporcionan datos para dejar clara la teoría que se presenta en el capítulo. Por otra parte, el capítulo 7, manejo de información espacial para el estudio de los manglares. En este sentido, bueno, la CONABIO ya tiene una experiencia ya de casi 13 años en el desarrollo del componente espacial del sistema de monitoreo, lo cual fue aprovechado para presentar aquí lo que hemos aprendido, y entonces se presentan las técnicas básicas en este sentido. Por una parte, se presentan los elementos cartográficos y se asocian, bueno, se da de hecho existe un anexo en el que paso a paso se va guiando al usuario para que esas parcelas que fueron tomadas en campo sean vertidas a un sistema de información geográfica y que ayudan no solo a los expertos en SIG, sino básicamente a cualquier usuario, lo cual resulta fundamental. Segunda parte del capítulo se refiere a la percepción remota, que es lo que básicamente trabajamos en el área, y se hace una comparación de los sistemas, de los distintos sensores que existen para el estudio de los manglares, y además se presenta un análisis sobre las condiciones que podemos detectar, las diferentes condiciones del manglar que podemos detectar a través de las imágenes de satélite. Finalmente, en el capítulo 8, que es uno de los más importantes del libro, es la integración y síntesis de datos para el monitoreo de los manglares de México. A lo largo de los capítulos vimos como apartados, sin embargo aquí se orientan las acciones que permitan un mejor entendimiento de los procesos ecológicos y de la integración de los datos para generar síntesis ecológicas de los manglares de México a múltiples escalas. En este capítulo se revisan los niveles ecológicos en los estudios de manglar, se revisa el manejo de los datos, la síntesis de los estudios ecológicos y se refiere también a qué tanto aprendimos en este proceso. En la siguiente, los coautores nos acercan a protocolos internacionales en el manejo de los datos muy importantes y muy interesantes que pueden ser aplicados básicamente a cualquier otra investigación. Entonces, se recomienda ampliamente revisarlo a estudiantes, por ejemplo. Y hasta ahí el recorrido por el contenido del libro. Ahora bien, hemos detectado que ya al menos 2 instituciones importantes ya están haciendo uso del contenido de esa obra. Uno se refiere a la CONAFOR, que ya está implementando dentro de sus protocolos de monitoreo de manglares lo que se estableció en el libro. Y por otra, en el sistema de monitoreo de la biodiversidad marina en áreas naturales protegidas de México, donde una muy buena parte de lo que se vertió en el libro está plasmado acá. Entonces, eso es un gran avance. Ya se está conectando con otras instituciones. Conclusiones. Bueno, la obra promueve la colecta e integración de datos organizados que favorezcan la generación de síntesis ecológica de los manglares mexicanos. El que los diferentes grupos de investigación en manglares confluyan tanto en los métodos utilizados como en la colecta, manejo e integración de los datos, permitirá eventualmente que los ecosistemas de manglar mexicanos sean unos de los mejores estudiados y comprendidos en el ámbito nacional y, por qué no, también en el internacional. En el futuro cercano, es lo que estamos viendo, se deberá definir cuáles serán los repositorios de la información, es decir, los espacios físicos y virtuales para el resguardo de los datos, de manera organizada, sistematizada y permanente. Y aquí, bueno, uno de los principales retos es que dichos repositorios deben contar con un respaldo financiero para mantener una gran cantidad de datos disponibles básicamente en cualquier momento. Y una conclusión también que me parece bastante importante es que lo más valioso de la obra es el acúmulo de experiencia de todos los participantes, tanto de la academia, las organizaciones de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales. Aún queda mucho camino por recorrer, sigamos generando historias de éxito. Y bueno, vamos con los agradecimientos. Muchas gracias a todos los revisores de la obra que revisaron uno o más capítulos del libro. Gracias por su tiempo invertido en esto, que sin duda alguna mejoró el contenido del mismo.
Muchas gracias a todos los talleristas que participaron en los 3 talleres. Sus aportaciones fueron fundamentales para la mejora del escrito. Agradecemos a nuestra correctora de estilo que emparejó todas las diferentes personalidades que están ahí. También agradecemos mucho a Rafael Ríos, nuestro diseñador, incluso de la portada y de la diagramación del escrito. Nos entendía la primera, lo que queríamos, ¿no? Y también muchas gracias a Aldo Domínguez por las ilustraciones de manglares y a la coordinación de la producción editorial que estuvo a cargo de Bernardo Terroba. Y nuestro más sincero reconocimiento y agradecimiento a la Oficina de Programas Internacionales del Servicio Forestal de los Estados Unidos, a la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, porque a través del Fondo Mexicano de la Conservación de la Naturaleza hicieron posible que un muy amplio grupo de colaboradores nos reuniéramos, discutiéramos y nos organizáramos para avanzar mucho más rápido y de forma organizada en el conocimiento de los manglares. Gracias. Considero que el libro es un avance, como ya mencioné significativamente, no únicamente en la dirección para la captura de datos, que son necesarios para evaluar el estado actual de los bosques de manglar en México, sino también una forma de consolidar la investigación de humedales en nuestro país. Esta investigación requiere de 4 pasos críticos que incluyen la captura de datos, su conversión a información que debe ser útil, la cual alimenta el conocimiento, y eso nos ayuda a entender los procesos ecológicos y socioeconómicos que controlan y determinan la vulnerabilidad y resiliencia de los humedales de manglar. La integración de estos 4 pasos críticos, generación de datos, utilización de esos datos para la información que crea conocimiento y ese conocimiento hacia el entendimiento de los procesos, es una base clara para el desarrollo de un marco conceptual. Y este marco conceptual debe ser la base científica para implementar programas de manejo y conservación de bosques de manglar. Afortunadamente, este marco ya lo veo esbozado en el libro con el enfoque espacial multiescala que ya mencionó Tere anteriormente. El libro es un paso importante en una larga jornada, así es como yo lo veo, para consolidar este marco conceptual, el cual necesita considerar la complejidad de la zona costera mexicana, donde se encuentra una amplia variedad de climas, desde zonas áridas a zonas tropicales húmedas, que parcialmente controlan la productividad no únicamente de los manglares, sino de los ecosistemas costeros. Y esta jornada, como un desafío, la han iniciado un grupo de más de 50 investigadores provenientes de diferentes organizaciones e instituciones, lo cual desde mi punto de vista demuestra no únicamente la importancia de un enfoque sino interdisciplinario, sino también una colaboración explícita de instituciones nacionales e internacionales, que es necesario para abordar la investigación, conservación, protección y manejo de los recursos naturales, especialmente en el caso de los humedales de manglar. Mi experiencia en el estudio de la ecología de manglares en Latinoamérica no me deja duda sobre el esfuerzo y trabajo que México está actualmente realizando comparativamente a otros países. Después de todo, México es el segundo país, después de Brasil, en la América tropical, con la mayor extensión de bosques de manglar. Así, este libro también representa directamente una contribución a los estudios ecológicos en otros países, los cuales están interesados a su vez en el avance metodológico para entender la estructura y función de sus bosques de manglar. Debo de admitir que hay un aspecto que me preocupa después de leer este libro, y es la necesidad de mantener este esfuerzo a largo plazo. Ya que, como comenté, en este caso estamos viendo solamente el primer paso de una larga jornada. Es claro que la inversión económica, como ya lo vimos, para la producción de este libro, en un lapso o en un periodo de 7 años, ha tenido un costo de varios millones de pesos, traducido a dólares todavía
todavía más. Por ejemplo, mi participación en el programa de estudios ecológicos a largo plazo en Estados Unidos, el cual es financiado por la Comisión Nacional de Ciencia, me ha permitido entender y valorar la necesidad de mantener una inversión económica constante, que en el caso de la red de Estados Unidos es de varios millones de dólares al año, y que ha resultado en el descubrimiento y hallazgos en el estudio ecológico y servicios ecosistemas, no únicamente de los ecosistemas de manglar en la Florida, que es donde yo trabajo, sino de otros ecosistemas como bosques templados y tropicales, y desde zonas áridas hasta arrecifes de coral. Creo que hay un reconocimiento claro, por lo que estoy viendo en los comentarios, en la participación del público, sobre el valor no únicamente ecológico de los manglares mexicanos, sino también como un patrimonio cultural y social que necesita ser mantenido y protegido. Aunque desafortunadamente actualmente no tenemos datos e información sobre su valor económico a nivel nacional. La pregunta es cómo lograrlo en los próximos 10, 20, 50 años en el contexto del cambio climático global que interactúa y multiplica su efecto cuando lo asociamos a un incremento de los impactos humanos, como es el caso de México. Finalmente, también creo que la producción de este libro marca una estrategia que merece extenderse, como ya lo mencionó, a largo plazo. Aprovechemos este enorme esfuerzo para seguir desarrollando una visión operativa de integración, no únicamente para los bosques de manglar, pero también de otros humedales que son de importancia ecológica y económica a nivel nacional. Muchas gracias. Pues hoy tenemos en nuestras manos una obra que estoy segura que va a ser un referente, ¿no? En el país, y no solo para especialistas de manglares. Yo creo que para docentes y estudiantes en las instituciones de México, yo creo que va a ser una excelente guía para saber cómo estudiar los manglares, ¿no? Es un libro que se disfruta desde el primer momento, tiene una excelente calidad de diseño y de impresión, no se diga de contenido, ¿no? Eso es una excelente obra. Quisiera comentar una breve anécdota que hace referencia a la importancia de tener libros como este. Hace 6 años, cuando mis estudiantes y yo en la Universidad Autónoma de Sinaloa nos interesamos por los manglares y quisimos iniciar pues esta aventura, ¿no? de trabajar en ellos, pues pensamos inicialmente, pues no debe ser muy difícil, ¿no? Como comprenderán, pues fue un pensamiento un tanto ingenuo, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Uno de los principales problemas a los cuales nos enfrentamos, curiosamente, no fue a una falta de información sobre el tema, fue justo lo contrario, a un exceso de información. De esta manera pues encontramos infinidad de documentos técnicos, artículos, libros, tesis, donde hacían referencia a métodos para estudiar manglares. Entonces surgió la primera pregunta, ¿cuál método aplicar, no? Aplicamos un método pues de los más básicos, el PSQM, aplicamos un método por parcelas circulares o un método de cuadrantes de 20 por 20, ¿no? Pues terminamos aplicando los tres, ¿no? Actualmente pues seguimos las recomendaciones de la comisión y estamos trabajando en parcelas de 20 por 20 metros actualmente, ¿no? El libro, pues como ya comentó la maestra, pues se organiza en 8 capítulos a lo largo de sus 271 páginas. Yo tengo también aquí algunas breves notas de cada capítulo, pero quisiera hacer énfasis en aquellas que pues yo le veo mucha utilidad desde mi posición como investigadora y docente en una institución pública que es la Universidad Autónoma de Sinaloa. En ese sentido,
pues por ejemplo el capítulo 3, que lo comentaba ahorita la maestra Tere, habla sobre el establecimiento de unidades de muestreo. Este capítulo pues me gustó mucho porque el lector va a poder conocer, por ejemplo, aspectos tan básicos como el uso de una brújula, que parecería algo muy simple, en realidad pues hay que conocer cómo utilizarla correctamente, ¿no? En ese sentido, pues los estudiantes van a encontrar esta información muy valiosa. También a lo largo de los capítulos, incluido este, pues hacen una excelente revisión teórica de diferentes aspectos. Por ejemplo, de los sistemas satelitales de navegación, como el Navstar GPS a cargo de Estados Unidos y GLONASS en Rusia. También hacen mención de las fuentes de error, ¿no?, de estos sistemas, y hacen una excelente revisión también de las fuentes cartográficas, ¿no? Aquellos productos que pues son presentados por instituciones como el INEGI, la CONAGUA, y no se diga pues en el geoportal de la CONAVIO, ¿no? Que entre paréntesis me gustaría pues felicitar este gran recurso que tenemos, al cual tenemos acceso estudiantes, investigadores, y que pues ojalá que le podamos extraer pues más información a este portal, ¿no? Yo de hecho en mis cursos que imparto en la universidad es una herramienta de referencia básica, ¿no? Por ejemplo, yo les presumo mucho lo que ya comentaba el doctor Sarucán, los sobrevuelos que realizaron en zonas de manglar a nivel nacional, y que todas estas fotografías pues están disponibles al público, ¿no? Yo de hecho ya acabo de hacer uso de algunas de ellas para una publicación, ¿no? Entonces, creo que es un ejemplo que se debe de seguir en otras instituciones, ¿no? En mi opinión, pues es el mejor portal de este tipo en México. Otro capítulo que creo que es muy interesante, pues principalmente para los estudiantes, es justo el que habla sobre el muestreo de las variables estructurales. Se hace una excelente revisión de cómo hacer mediciones, por ejemplo, de altura, ¿no? Parecería algo también muy simple, pero no lo es, porque ya estando en campo, pues encontramos individuos que tienen un crecimiento particular y entonces surgen las dudas, ¿cómo lo mido, no? Y bueno, en el libro hacen varias recomendaciones en ese sentido, ¿no? También cómo marcar individuos, ¿no? También aparentemente es algo fácil, pero no lo es, ¿no? Hay varias recomendaciones para hacer un buen marcado de cada individuo. También me gustó mucho que se hace una excelente revisión y sugerencias del uso de los equipos, ¿no? Cómo usar un septómetro, por ejemplo, cómo calcular índices de vegetación, viene explicado en varios ejemplos, pues con ecuaciones y toda la parte teórica. En el capítulo 5 también se hace pues una síntesis de cómo realizar pues análisis de variables hidrológicas, físico-químicas y del sedimento. En ese sentido, pues quiero resaltar lo que se comenta sobre aspectos de relación acreción vertical, elevación y subsidencia. Yo creo que es un tema que tenemos que acoger urgentemente en el país por todos los escenarios que ya se nos han comentado en diferentes foros sobre la vulnerabilidad al incremento en el nivel medio del mar. De hecho, pues ya hay un resultado de un proyecto que se realizó hace años en CIBNOR. Aquí de hecho tenemos a una participante, la doctora Patricia Zamorano, y que bueno, este ejercicio dio como resultado identificar que la región más vulnerable a estos escenarios de incremento en el nivel medio del mar es el margen oriental del Golfo de California, ¿no? Entonces tendríamos que poner mucha atención en ese sentido. Bueno, pues yo quiero comentar que hace días le preguntaba a la maestra Tere si había lista de deseos para esta obra, me dijo que sí, ¿no? Entonces yo sí tengo ya aquí un par de peticiones, por ejemplo, para una siguiente edición
me encantaría ver, por ejemplo, un capítulo de drones, ¿no? Es esta tecnología que está tan de moda ahorita para pues, diferentes aspectos y que para nosotros como investigadores en campo pues nos ha brindado un excelente recurso de documentación. A mis estudiantes, por ejemplo, en clase les comento que el trabajo con manglares es tan demandante que el día prácticamente alcanza para concluir con la misión, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no nos queda mucho tiempo de poder explorar las zonas contiguas a las unidades de muestreo que estamos analizando, ¿no? Pero sí creo que podemos tomarnos 15, 20 minutos para volar el dron y pues conocer realmente dónde estamos trabajando, cómo es la zonación de estas zonas, ¿no? También creo que un capítulo sobre fotografía, esta herramienta que pues realmente no es nueva, pero que creo que tenemos que retomarla principalmente con nuestros estudiantes y en los trabajos de campo, ¿no? Tenemos una excelente herramienta que en mi opinión pues todavía no ha sido muy aprovechada, ¿no? Por ejemplo, contamos actualmente con cámaras que nos permiten realizar tomas fotográficas en 360 grados. Yo creo que instalarlas en las unidades de muestreo nos va a permitir tener este panorama de alta resolución del sitio donde estamos trabajando, ¿no? Y que posteriormente en 2, 3 años que regresemos a repetir estos análisis, volvemos a instalar la cámara y nos va a dar una visión pues de cómo se ha transformado también ya de manera más puntual al interior de las parcelas, ¿no? Yo creo que sería genial poder ver un capítulo de este tipo, ¿no? Entonces yo les quiero también sugerir pues que consideren la oferta de la maestra y puedan hacerle llegar sus comentarios para una próxima edición. No me resta más que felicitar a los autores, a la comisión. Yo creo que necesitamos más obras como esta, principalmente para nuestros estudiantes de licenciatura y posgrado, ¿no? Se convierten en una guía perfecta para poder saber cómo empezar a trabajar con manglares en este caso, ¿no? Felicidades, yo creo que el libro cumple con este objetivo totalmente, ¿no? Enhorabuena y que sigan los éxitos. Gracias. Muchas gracias por dar el espacio a hablar un poquito sobre el intercambio del Servicio Forestal de Estados Unidos y USAID con México. Dos áreas donde el Servicio Forestal de Estados Unidos ha trabajado mucho con México, más que nada con su socio principal, CONAFOR, ha sido en los temas de manejo de incendios y también el tema de monitoreo forestal o más específicamente el tema de inventario nacional. Ya a través de la Comisión Forestal de América del Norte, México y Estados Unidos y Canadá vienen cooperando, compartiendo, trabajando estos temas ya más de 50 años. Entonces, el interés entre Estados Unidos y México de compartir información, específicamente en el tema de monitoreo y de inventario, tiene una historia larga. Más o menos hace 5 años, a través de un programa con la Agencia Internacional de Estados Unidos, USAID, el Programa de Paisajes Sostenibles, se definió un programa de mejoramiento de monitoreo y específicamente en monitoreo de carbono. Dentro de ese espacio, de ese programa, las instituciones mexicanas y con especialistas de Estados Unidos vieron algunos de los dos desafíos de la medición de los ecosistemas de manglares, algo que existe en Estados Unidos también. Dentro de ese contexto, en el 2014 más o menos hubo interés de involucrar al Servicio Forestal para aportar a este esfuerzo. Nosotros lo vemos como algo muy exitoso
como el tipo de trabajo y actividades que queremos apoyar, un esfuerzo con tantas diferentes instituciones como gobierno, academia de Estados Unidos, especialistas de Estados Unidos de acá, ONGs. Entonces, lo vemos como un esfuerzo que tiene la posibilidad de realmente ser sostenible y ser algo que se va a utilizar. De nuestra parte, nosotros como programas internacionales ya hemos empezado a compartir el libro con nuestros socios y con nuestros programas de Centroamérica. Ahora la forma como trabajamos con México es de socio en muchos temas. El Estados Unidos trabaja como socio en México y provee esa asistencia técnica a los otros países de América Latina, especialmente de Centroamérica, y especialmente en los temas de monitoreo forestal y de manejo de incendios. Entonces, esto lo vemos como otro recurso que ya estamos empezando a compartir y quisiéramos divulgar con nuestros vecinos de más al sur. Entonces, muchísimas gracias. Un evento muy afortunado en la historia de la conservación de México sucedió en 1992, cuando básicamente fue inventado o fue incorporado Conavio. ¿Y por qué digo que fue un evento tremendamente importante? Porque desde ese entonces marca el estado de conocimiento, las prioridades, el deber ser de la ciencia en la conservación. Y fue muy afortunado para nosotros, porque nosotros como institución de intermediación financiera nos diseñamos y nos incorporamos en 1994. Entonces, todo ese tiempo, estos casi 25 años que hemos trabajado en financiamiento de la conservación, hemos tenido la enorme ventaja de que Conavio ha resuelto la parte más difícil, que es el tema de conocimiento, el tema de prioridades, el tema de ciencia, y nosotros pues hemos seguido trabajando a la par con ellos. Tuvimos nuestra primera experiencia con la temporada de incendios en 1998, fue cuando tuvimos el primer trabajo de muy buen nivel y muy gran escala. Y a partir de ahí hemos seguido colaborando en muchos proyectos. Este en particular, encuentro fascinante, parte de mi formación, y recuerden que cuando nos formamos como profesionales, tiene mucho que ver lo que hacemos como niños. Y a mí me gusta contar historias. Yo nací en una casa donde se privilegiaba la vida urbana, es decir, ser una familia de la Ciudad de México de los 50s y las cosas se hacían en la ciudad. Y por alguna razón extraña yo nací con un tremendo deseo de estar en el campo, pero a mi papá no le gustaba el campo, a mi papá le gustaban los libros. Entonces hizo un trato, me empezó a conseguir libros de naturaleza y ese fue el espacio donde tuvimos vamos a decir, una mediación. Adicionalmente, yo vengo de una familia de inmigrantes que llegó hace 160 años a México y eran cartógrafos. Entonces podrán imaginar el gusto y el entusiasmo que tengo en lo personal y en lo profesional e institucional cuando veo la calidad del trabajo que hace Conavio, porque conjunta no solamente el rigor científico, sino también tiene un diseño de excelencia. ¿Me pueden pasar la siguiente lámina? Además, en este libro en particular aprecio, como yo no soy científico, yo soy, digamos que tengo formación científica, pero no practico la ciencia, pero aprecio particularmente este libro porque en una ocasión, en 2016, en el marco de un programa de liderazgo que tenemos haciendo desde hace 10 años en Fondo Mexicano para formar jóvenes líderes de la conservación de 4 países que apoyen la conservación del arrecife mesoamericano, y se maneja por temas, y en una de las generaciones el tema fue manglares, y la reunión a la que me tocó ir a darles una plática fue en Tela, Honduras, y la salida de campo constituyó en una tarde completa en un manglar de Honduras,
midiendo el carbono aéreo o haciendo la validación de campo de carbono con los instrumentos tradicionales, ¿no? Medir la altura de los árboles, los diámetros, conteo, y pues en un ambiente verdaderamente difícil. Entonces trabajamos todo el día, toda la tarde en una área de 100 metros cuadrados, pero entonces entendí con experiencia el trabajo que lo que cuesta generar esta información, que como se acaba de decir, se transforma en conocimiento. Entonces aprecio enormemente todos los avances tecnológicos y todo este trabajo que nos permite llegar a conocer mejor un recurso y manejarlo mejor. Siguiente, por favor. El siguiente. Ya se dijo, yo no voy a entrar en esos temas, traía un par de láminas de apoyo sobre el valor de los manglares, pero pues ya lo han dicho, son los ecosistemas con mayor capacidad para capturar carbono, según la literatura entiendo, cerca de 1000 toneladas por hectárea. Siguiente. Además, complementando lo que dijo el doctor Sarucán, además de que somos el cuarto país que tiene en extensión de manglar por las características de nuestra costa, somos un país que tiene un porcentaje bien importante de ese manglar protegido, casi el 60%, y eso es muy importante porque es ese binomio de tener el recurso, pero también tener la responsabilidad de protegerlo. Y me llevo una anécdota de cómo han cambiado las cosas. Yo soy relativamente nuevo para la conservación, solo tengo 35 años dedicándome a eso, pero en los albores, cuando ni siquiera había tantas organizaciones mexicanas, recuerdo que un equipo técnico de WWF estaba haciendo sus inventarios globales de biodiversidad y todo eso, y sucedió que estaba yo en sus oficinas en Washington, y de una oficina salió un personaje, que me imagino que el doctor lo ha de conocer, creo que es algo así como Eric algo, ¿verdad? Y me dijo que si yo era mexicano, le dije que sí, me dijo que estaba haciendo un inventario de los manglares del mundo, y que qué información tenía yo de los manglares de México, y por más que me esforcé, pues lo único que tenía era un poco mi experiencia vivencial de dónde había visto manglares, y entonces ahora me imagino, casi 35 años después, si me pudiera yo transportar en el tiempo y entregarle los documentos de Conavio, pues sería enormemente satisfactorio. Creo que vamos en muy buen camino generando este conocimiento. Siguiente. Nosotros estamos como institución, aparte de que tenemos una serie de programas y una serie de alianzas muy estrechas y muy productivas con gobierno, y que tenemos muchísimos proyectos de colaboración con Conavio. Recientemente fue el Sistema Nacional de Monitoreo Biológico. Estamos también pensando en cómo cambiar el paradigma del desarrollo del país, porque es evidente que el capitalismo, como se conoce actualmente, ya no puede seguir, porque evidentemente hay límites y porque el capitalismo se diseñó con una conceptualización de que era ilimitados la atmósfera, eran ilimitados los mares y eran ilimitadas las tierras como vertederos de una serie de residuos de la producción humana, y entonces hay que empezar a cambiar un poco la visión que tenemos de nuestra economía, y estamos empezando a apoyar muchas actividades, adicionalmente de todos los programas básicos de conservación que tenemos, que son conservación de mares y costas, bosques y selvas, donde tenemos este trabajo tan estrecho con el US Forest Service. Empezamos a trabajar ya con productores primarios, y nuestros primeros trabajos están siendo con ganadería regenerativa, que increíblemente se puede hacer, ¿verdad? Y también con algunos proyectos regenerativos de pesca o de refugios pesqueros. Pero lo que nos queremos mover es de esta economía o de esta modalidad de desarrollo degenerativa, o en el mejor de los casos verde o sostenible, hacia una economía donde restauramos y regeneramos los ecosistemas. Y en ese sentido, pues creo que el tema salud, que se mencionaba recientemente, es un tema central. Adicionalmente, si me quiere poner la siguiente lámina, casualmente, y en el grupo de trabajo que tenemos en la zona del arrecife mesoamericano, donde se concentra una parte importante de los manglares de México, acabamos de firmar una visión compartida de organizaciones de la sociedad civil para consolidar una iniciativa de carbono azul en México, donde el manglar junto con los pastos marinos y las formaciones coralinas pues es un actor central. Me da mucho gusto mencionar esto porque esto es un evento reciente y porque tenemos un programa muy vigoroso en esa región del país. Siguiente, y curiosamente no pretendo que lean esto, pero de las 4 líneas de acción de esta alianza que estamos formando, la primera es ciencia,
para el monitoreo, y en ese sentido, pues esto queda totalmente enmarcado y es parte central y es una prioridad para nosotros. Cierro, para no tomar más tiempo de este hermoso evento, agradeciendo la confianza que el US Forest Service, que el Servicio Forestal de Estados Unidos ha puesto con nosotros por tantísimos años. El Fondo Mexicano nace con un apoyo simultáneo, tanto del Gobierno de México como del Gobierno de Estados Unidos a través de USAID, y muy temprano desde nuestra historia estamos trabajando con el Servicio Forestal en temas de monitoreo y en temas sobre todo de manejo de fuego. Entonces, muchas gracias, Alexa, por ese apoyo. Nosotros hemos administrado esos recursos y hemos facilitado parte del presupuesto que hizo posible este trabajo de calidad como el que siempre hace Conavio, y pues nos interesa mucho seguirlo de cerca. Creo que podremos jugar un papel en la parte financiera para algunos mecanismos que se requieran para mantener estos esfuerzos vivos, y pues no me queda más que agradecer. Cada vez que oigo a los científicos hablar me doy cuenta de qué poco sé sobre los temas, ¿verdad? Me sabía las 4 especies de mangle, ¿verdad? Y me sentía muy orgulloso de eso, pero ya sé que son 5, doctor. Sí, a ver cómo cambia el conocimiento. No, bueno, de nuevo, estoy de las principales, o sea, denme chance porque tengo también que ver muchos otros temas, pero estoy realmente fascinado por la calidad y por el rigor del trabajo que hacen. Muchas gracias, doctor, por la oportunidad.